El maravilloso Valle Sagrado esconde entre sus tierras una triste realidad. Más de la mitad de su población vive en pobreza, pero la luz del sol es una esperanza que les da un respiro y ganas infinitas de soñar. Son sus niños, su futuro, un destino que ellos solos construyen con el apoyo incondicional de un ángel caído del cielo, llamado Petit Miribel. Una francesa que ha encontrado en estos chicos su fuente de vida y sin dudarlo cambió Europa por Urubamba, con el único objetivo de llenar su alma de puro amor. Bueno, yo de hecho recibo mucho más de lo que puedo dar, pues, ¿no? Lo que recibo de los niños cada día, ¿no? Es amor, es energía, es vida. Yo no les puedo dar más, ¿no? Ellos me dan mucho más, de hecho. Ellos son mi motor, pues, ¿no? Son mi vida. Uy, están bien serios hoy día, ¿eh? Es el vivo retrato de entrega hacia los demás, quienes han visto en ella la oportunidad de salir adelante y ver el mundo con otros ojos. Y esta transformación está en la educación. Hace 18 años Petit fundó la asociación Sol y Luna, apoyaba escuelas rurales de la zona, pero el real cambio lo encontró cuando abrió su propio colegio hace 5 años. Buenos días, gracias. Queríamos hacer la mejor escuela posible, pero para todos, ¿no? No hay ninguna razón que haya segregación en cuanto a escuela, en cuanto a niños y a educación. Entonces partimos del punto que es una escuela intercultural abierta a todos los niños y todas las familias que desean. El Colegio Intercultural Sol y Luna tiene 170 alumnos desde inicial hasta tercero de secundaria. La mayoría está becada. Acceder a la educación es para ellos un lujo. Ahora comparten carpeta con hijos de empresarios. Somos todos compañeros y nos respetamos. Como una familia, porque vienen ya varios años juntos. Sí. Aquí no importa si llegan a estudiar a pie, en mototaxi o en bicicleta, si se demoraron 5 minutos o 3 horas caminando. Aprender no crea diferencias. Porque un niño del campo no va a poder ir a la misma escuela que un niño de empresario, como en mis casos, ¿no? Yo soy madre de 2 hijos que tienen 11 y 12 años, que desde siempre han ido a la misma escuela que los niños locales. Petit conoce al revés y al derecho la historia de cada uno de sus alumnos. Sabe de dónde vienen, sus pesares y sus alegrías. Por eso los anima a educarse. Los 4 hijos de la familia Uñapilco estudian en la escuela. Es difícil para los padres dejarlos ir. Saraí, de 9 años, recién ha iniciado clases. Yo tengo que dar buena educación a mis hijos, para que mañana más tarde, para que no queden acá en el campo, ¿no? Noqsutimi Emerson, awataytaq chunkapisqayuq. Noqa gustaba qarakunpu hayt'ay. Emerson cambia su quechua natal por el inglés, un idioma nuevo que aprovecha al máximo. Sus padres, Arrand y Andrea, no terminaron la primaria y quieren darle esa oportunidad a sus hijos, quienes deben de volver al campo los fines de semana para trabajar sus tierras. El trabajo es muy pesado. Entonces acá mi hijo mayorcito ya sabe cómo es. Entonces yo también digo a chiquito Emerson, ya no quedes en el campo, estudie, mañana más tarde quizás profesional, ¿no? Más que me preocupa es de su comida, de su alimentación. Como madre, cada día no pienso que estar juntos. Los Quispepuma viven en la comunidad de Amantoy. Los 3 hijos mayores son los únicos que estudian y quienes más trabajan. La vida es tan difícil que no encuentran alegría en la tierra que los vio nacer. Dirigir estos pesados animales es una tarea ardua, pero los años los han acostumbrado a aceptar su realidad. Trabajan por obligación, pues saben muy bien que su alegría está en una carpeta, en un salón de clases aprendiendo. Hunden la tierra con la impotencia de no poder vivir una infancia que todo niño merece. Son formas de vida y están resignados temporalmente a esto, porque ellos sueñan con ser grandes y hacer historia. No, solo que me gusta conocer un poco más de lo antiguo. Leo en las tardes cuando terminamos de trabajar. En mi casa me prendo la luz y empiezo a leer. Ya en el colegio, Frank Anthony es otro. Sus manos ásperas y maltratadas por la ardua labor en el campo han sostenido hoy un lápiz con delicadeza. Transmite paz porque aquí desahoga sus penas y sumergido en un cuaderno vive. Las hermanas Olivera estudian con él.
tiene la oportunidad de aprender inglés, que han hecho de esta lengua parte de su día a día. Hi, this is my room. I'm Neri. I'm 13 years old. I sleep here. It's a little small, but it's comfortable. Ambas son becadas. Ellas viven con su madre en Palcaraqui. Tejer es para Ruth y Neri una pasión inculcada desde pequeñas, una labor que ejercen con fuerza y delicadeza. La concentración es plena, nada las turba mientras entrelazan los hilos. Mi familia empezó a usar colores vivos, oscuros para mezclar y para combinar los diseños. Y desde ahí fue cuando yo empecé a diseñar unos vestidos a lápiz y vi cómo podría mezclar los colores y hacerlos más brillantes. Ellas, junto a otro grupo de alumnos, han dejado Urubamba para venir a Lima y rendir importantes exámenes de inglés. Hi, my name is Fran. I'm 11. I'm from Calca and I like playing soccer. Hi, my name is Neri. I'm 13 years old. I'm from Urubamba and I like read. Petit ha asumido todos los gastos para estos 10 jóvenes y todo vale la pena por ellos. Esta mujer no tiene límites y hace 4 meses abrió un taller para menores con discapacidad. ¿Se quiere sentar? Sí, estás más guapo sentado. Yo también. No es porque han nacido con una discapacidad que no tienen derecho de ser educado, de ser feliz, de ser niño. Tenemos 31. Acá está el 31. Los educa, alimenta y viste. Da todo por ellos. Aunque la bondad es infinita, la realidad le pone límites. Petit quiere seguir creciendo. Sabe que la tarea es difícil, pero confía en que más gente se una a su causa.